¿Alguna vez has estado en una situación en la que todo parecía estar a punto de explotar? Tal vez alguien levantó la voz, su rostro se tornó rojo de ira y comenzaste a sentir que el ambiente se volvía tenso. Las palabras se convirtieron en armas, las emociones se desbordaron y en cuestión de segundos el conflicto estaba fuera de control. O quizás te ha sucedido algo peor. Intentaste calmar a alguien, pero en lugar de lograrlo, la situación empeoró. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay personas que parecen ser como fuego cuando están enojadas, listas para incendiarlo todo a su paso? ¿Y por qué, en algunos casos, cuanto más intentamos apaciguar, más agresivas se vuelven? Lo que muchos no saben es que hay una forma correcta de actuar en estos momentos y una forma equivocada. Y la mayoría de las veces, las personas usan la estrategia incorrecta sin darse cuenta. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo podemos calmar a una persona nerviosa sin empeorar la situación? ¿Cómo podemos evitar una pelea antes de que comience? La buena noticia es que la Biblia tiene la respuesta, y no solo eso, sino que también nos da principios que han sido confirmados por expertos en resolución de conflictos, negociadores y profesionales en el manejo de crisis, incluyendo el FBI. Hoy te revelaré técnicas bíblicas y estrategias comprobadas que te ayudarán a convertirte en un pacificador, una persona capaz de calmar incluso las situaciones más tensas. Y al final de este video te compartiré un protocolo especial de pacificación, una serie de pasos que puedes aplicar de inmediato cuando te enfrentes a alguien alterado, evitando que el conflicto escale a algo mayor. Así que quédate hasta el final, porque este conocimiento puede cambiar completamente la forma en que manejas los conflictos en tu vida diaria. Antes de continuar, quiero que reflexiones en esto. Proverbios 15:1. La respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo nos da una clave poderosa. La manera en que respondemos en una discusión puede ser la diferencia entre calmar la situación o avivar el fuego. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a alguien que no quiere razonar? ¿Qué hacemos cuando la otra persona está completamente fuera de control? Aquí es donde muchas personas fallan. Cometen el error de responder con la misma energía con la que son atacadas. Si alguien grita, gritan de vuelta. Si alguien insulta, insultan de vuelta. Si alguien se pone agresivo, reaccionan con agresividad. ¿El resultado? Una explosión de emociones que solo empeora la situación. Jesús nos mostró un camino diferente. En los momentos de mayor tensión, cuando fue insultado, atacado y provocado, Él no cayó en la trampa de responder con ira. Y aquí hay algo interesante. Lo mismo hacen los mejores negociadores del mundo. Las estrategias más efectivas para calmar a una persona alterada no consisten en intentar dominarla ni en hacer que entienda a la fuerza, sino en usar el poder del silencio, la observación y la sabiduría en la respuesta. En este video aprenderás exactamente cómo hacerlo. Un error común que debes evitar. Mucha gente cree que lo mejor que se puede decir cuando alguien está enojado es «cálmate». Pero ¿sabías que esta es una de las peores cosas que puedes decir en medio de un conflicto? Cuando alguien está emocionalmente alterado, su cerebro está funcionando en modo de defensa, no está procesando la lógica de manera normal, sino que está reaccionando impulsivamente. Si le dices que se calme, la persona lo interpretará como una amenaza o una invalidación de su emoción, y eso solo hará que su enojo aumente. En lugar de eso, hay una mejor forma de actuar. Y aquí es donde las técnicas bíblicas y los principios modernos se unen para darnos estrategias efectivas. Pero antes de revelarlas, quiero que pienses en esto.
¿Alguna vez intentaste calmar a alguien y fallaste? ¿Alguna vez una conversación terminó en una discusión simplemente porque no supiste cómo manejarla? Si alguna vez has estado en una situación así, quiero que escribas en los comentarios: Señor, enséñame a ser un pacificador, porque este conocimiento no solo te ayudará a manejar conflictos con desconocidos, sino que también puede salvar relaciones, evitar peleas familiares y traerte paz en situaciones que antes parecían imposibles de controlar. En la Biblia encontramos un ejemplo extraordinario de alguien que supo exactamente cómo calmar a una persona enojada. Su nombre es Abigail. Primero Samuel 25 nos relata la historia de cómo esta mujer evitó que el rey David cometiera un grave error movido por la ira. David estaba furioso porque un hombre llamado Nabal lo había insultado y tratado con desprecio. En un arrebato de ira, David decidió vengarse y destruir a toda su familia, pero en ese momento apareció Abigail. Ella no confrontó a David con agresividad, no intentó ordenarle que se calmara, no le dijo que estaba exagerando. En cambio, usó inteligencia emocional, respeto y palabras sabias para apaciguarlo. Y funcionó. David no solo se tranquilizó, sino que reconoció que Dios la había enviado para evitar que él cometiera un gran error. Esto nos enseña que las palabras correctas en el momento correcto pueden desarmar incluso el conflicto más intenso. Y esto es exactamente lo que aprenderemos en los siguientes bloques de este video. ¿Qué aprenderás en este video? En los próximos minutos descubrirás las estrategias que usó Abigail para calmar a David y cómo aplicarlas en tu vida, las técnicas del FBI y cómo combinarlas con principios bíblicos para desactivar conflictos, la importancia del lenguaje corporal y del tono de voz en una discusión. ¿Qué decir y qué no decir cuando alguien está enojado? ¿Cómo evitar que un pequeño desacuerdo se convierta en una gran pelea? El protocolo de pacificación que puedes aplicar en cualquier situación. Así que quédate hasta el final, porque al final de este video recibirás una estrategia paso a paso para actuar con sabiduría en los momentos de mayor tensión. Y ahora, avancemos al bloque 2, donde veremos en detalle la historia de Abigail y las lecciones que podemos aprender de ella. El poder de la sabiduría de Abigail. A veces, una sola palabra bien dicha puede evitar una catástrofe. En otras ocasiones, una palabra equivocada puede provocar un desastre. ¿Qué haces cuando alguien está fuera de control, cuando su ira lo consume y parece que nada lo hará cambiar de opinión? En la Biblia encontramos la historia de una mujer que supo cómo calmar a un hombre furioso antes de que cometiera un grave error. Su nombre era Abigail, y lo que hizo fue tan impresionante que no solo salvó muchas vidas, sino que también fue reconocida como una mujer de gran sabiduría. Hoy vamos a analizar cómo Abigail logró calmar la ira del rey David, qué técnicas utilizó y cómo tú puedes aplicar los mismos principios para desactivar cualquier conflicto. Quédate hasta el final de este bloque, porque descubrirás los 4 elementos clave que usó Abigail para cambiar el curso de una situación peligrosa. Primera Samuel 25 nos cuenta la historia de cómo un simple conflicto pudo haber terminado en un baño de sangre. David, antes de ser rey, estaba huyendo del rey Saúl. En ese tiempo, él y sus hombres protegían a los pastores y trabajadores de la región. Uno de esos hombres era Nabal, un terrateniente muy rico, pero con un carácter necio y arrogante. Cuando David envió mensajeros para pedirle provisiones, Nabal no solo se negó, sino que insultó a David y a sus hombres. La reacción de David fue inmediata. Se llenó de ira y decidió atacar,
Primera Samuel 25:13. Y David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y 200 quedaron con el bagaje. David estaba furioso. Su ira lo nubló. No estaba pensando con claridad, solo quería venganza. Aquí es donde entra en escena Abigail, la esposa de Nabal. Ella se enteró de lo que su esposo había hecho y tomó la decisión de intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró detener a un ejército lleno de furia sin usar la fuerza? Aquí están las 4 claves que Abigail usó para calmar a David y evitar un desastre. Clave número 1. Actuar con rapidez y sabiduría. 1 Samuel 25:18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Abigail no esperó a que las cosas empeoraran. Actuó antes de que la situación se saliera de control. No se quedó paralizada por el miedo, no perdió tiempo discutiendo con Nabal. Tomó la iniciativa y se preparó para intervenir. Lección para nosotros. Cuando notamos que una situación está escalando, muchas veces cometemos el error de esperar demasiado antes de actuar. Pero la Biblia nos enseña que la prevención es la mejor herramienta para evitar un conflicto. Si ves que alguien está alterado, actúa con sabiduría antes de que la ira tome el control. Clave número 2. Aproximarse con humildad. 1 Samuel 25, 23, 24. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable en tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. Este fue el momento decisivo. Cuando David vio a Abigail, no encontró una mujer confrontativa, sino alguien que se acercaba con humildad y sabiduría. Se postró en señal de respeto. No atacó ni culpó a David. Pidió ser escuchada antes de hablar. Esto cambió completamente la mentalidad de David. En lugar de reaccionar con ira, se detuvo y escuchó. Lección para nosotros. Cuando una persona está alterada, si te acercas con una actitud agresiva o desafiante, su instinto será defenderse o atacar más. Pero si te acercas con calma, con un tono de voz bajo, sin gestos amenazantes, logras romper el ciclo de furia. Clave número 3. Usar palabras que calman, no que provocan. 1 Samuel 25, 30, 31. Y cuando Jehová hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te estableciere por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Abigail hizo algo impresionante. Le recordó a David su propósito mayor. Le habló del futuro y de su llamado. Le hizo pensar en las consecuencias de sus acciones. David estaba a punto de cometer un gran error porque estaba dominado por la ira. Pero las palabras de Abigail lo hicieron reflexionar. Lección para nosotros. Cuando alguien está enojado, no necesita más provocación. Necesita una palabra sabia que lo haga detenerse a pensar. Si alguien está fuera de control, en lugar de decir: cálmate, estás exagerando, no es para tanto, deja de hacer un drama. Es mejor decir: entiendo que estás enojado, pero piensa en lo que realmente quieres lograr aquí. Sé que esto es importante para ti. Hablemos de la mejor manera de resolverlo. Clave número 4. Ofrecer una solución y cerrar el conflicto. Samuel 25, 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz.
y te he tenido respeto. David decidió no tomar venganza. La furia que lo consumía desapareció, todo porque Abigail supo cómo calmarlo. Lección para nosotros. No basta con apaciguar a alguien, también debemos cerrar la conversación con una solución pacífica. ¿Qué podemos aprender de Abigail? Si queremos calmar a alguien, debemos actuar con rapidez antes de que la situación empeore, aproximarnos con una actitud de paz y humildad, usar palabras que calman en lugar de provocar más enojo, ofrecer una solución para evitar que el conflicto se repita. En el siguiente bloque aprenderemos cómo estas mismas estrategias se combinan con técnicas de negociación utilizadas por expertos en resolución de conflictos, incluyendo el FBI. Y ahora dime, ¿cuál de estas claves crees que es la más difícil de aplicar? Comenta abajo. Quiero aprender a calmar con sabiduría. En los bloques anteriores vimos el poder de una palabra sabia en el momento correcto. Aprendimos cómo Abigail evitó que David cometiera un grave error con una combinación de humildad, respeto y palabras estratégicas. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en un conflicto con alguien que no nos escucha? ¿Qué hacer cuando la otra persona está completamente fuera de control y nada parece funcionar? Aquí es donde entran en juego principios modernos de resolución de conflictos combinados con la sabiduría bíblica. Hoy te mostraré las técnicas que utilizan los negociadores más capacitados del mundo, incluyendo el FBI, y cómo la Biblia ya enseñaba estos principios desde hace miles de años. Quédate hasta el final de este bloque, porque descubrirás 4 estrategias infalibles para desactivar la ira de alguien en segundos. El peligro de responder con ira. Proverbios 15:1. La respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo no es solo un consejo, es una ley psicológica y espiritual. Cuando una persona está alterada y alguien responde con la misma intensidad emocional, la situación escala rápidamente. Piénsalo de esta manera. La ira es como un fuego. Si le echas más fuego, crece. Pero si aplicas la estrategia correcta, puedes extinguirlo en segundos. Por eso, la primera regla que debemos aprender es no responder con ira. Los negociadores de crisis han descubierto que el primer error que la mayoría de las personas comete en un conflicto es reaccionar de forma emocional en lugar de estratégica. Y aquí es donde entra la primera técnica. Técnica número 1. El poder del silencio, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús nos enseñó el poder del silencio estratégico. Cuando alguien está enojado, su cerebro está en modo de ataque, está buscando una respuesta agresiva para justificar su comportamiento. Pero cuando se encuentra con silencio y calma, su mente se desconcierta. Estrategia del FBI. Los negociadores de crisis utilizan el silencio como una herramienta para hacer que la otra persona hable más y se desahogue. Cuanto más habla, más se relaja. ¿Cómo aplicarlo? 1. Si alguien está gritando, no interrumpas. 2. Mantén contacto visual sin mostrar amenaza. 3. Deja que la persona agote su explosión emocional. Resultado: la persona empieza a calmarse porque se da cuenta de que no tiene que pelear. Ejemplo bíblico: cuando Jesús fue llevado ante Pilato, no respondió con provocación. En lugar de defenderse agresivamente, guardó silencio y dejó que las emociones del otro se agotaran. Técnica Ninja 2. La estrategia del mira hacia arriba. Salmo 121:1-2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Los estudios han demostrado que cuando una persona está enojada, su cerebro entra en un ciclo de pensamiento repetitivo. Estrategia del FBI. Cuando una persona está muy alterada, una forma de romper este patrón es hacer que dirija la mirada hacia arriba. ¿Cómo aplicarlo? 1. Si alguien está gritando, en lugar de decir «cálmate», señala algo en el techo o en el cielo. 2. Puedes decir «mira esa luz, ¿te diste cuenta de que parpadea?» O «mira, las estrellas están hermosas esta noche». 3. Esto rompe el ciclo mental negativo y ayuda a la persona a resetear su pensamiento. Ejemplo bíblico: David constantemente miraba hacia arriba en sus momentos de angustia y enojo. Levantar la vista es un símbolo de buscar una nueva perspectiva. Técnica Nábona 3. Reflejar y redirigir. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Una de las estrategias más efectivas para calmar a alguien es hacer que se sienta escuchado y comprendido. Estrategia del FBI. Se llama técnica de reflejar y redirigir. ¿Cómo aplicarlo? 1. Refleja lo que la persona siente. O veo que esto realmente te molestó. O entiendo que esto es importante para ti. 2. Redirige la energía de la discusión hacia una solución. O ¿cómo crees que podríamos resolver esto juntos? O ¿qué te ayudaría a sentirte mejor con esta situación? Cuando una persona enojada siente que su emoción es reconocida, su nivel de agresividad baja inmediatamente. Ejemplo bíblico: Jesús hizo esto con la mujer samaritana. En lugar de confrontarla de inmediato, le hizo preguntas y validó sus pensamientos, redirigiéndola hacia la verdad. Técnica número 4. Lenguaje corporal no amenazante. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos, hace estar en paz con él. El cuerpo habla antes que las palabras. Estrategia del FBI. Antes de hablar, tu lenguaje corporal ya está transmitiendo un mensaje. Si tu postura es agresiva, la otra persona reaccionará con más agresividad. ¿Cómo aplicarlo? 1. Mantén las manos visibles. Esto demuestra que no hay amenaza. 2. Evita cruzar los brazos. Puede interpretarse como resistencia o desafío. 3. Inclina ligeramente la cabeza. Es un gesto de escucha y apertura. 4. Baja el tono de voz. Esto obliga a la otra persona a bajar el suyo. Ejemplo bíblico: Jesús con los niños. Siempre tenía una postura de apertura y bienvenida, lo que generaba confianza. Aplicando estas técnicas en tu vida. Resumen de las estrategias. El poder del silencio. Deja que la otra persona se descargue. La técnica del mira hacia arriba. Rompe el ciclo de enojo. Reflejar y redirigir. Haz que la persona se sienta escuchada. Lenguaje corporal no amenazante. Transmite calma sin palabras. En el siguiente bloque profundizaremos en la importancia de la escucha activa, una habilidad que Jesús dominaba perfectamente para transformar cualquier conversación. Y ahora dime, ¿qué técnica te pareció más interesante? Escribe en los comentarios. Quiero aprender a pacificar con sabiduría. En los bloques anteriores aprendimos cómo una palabra bien dicha puede calmar la ira de una persona y exploramos técnicas estratégicas para desactivar conflictos. Pero, ¿y si te dijera que hay una herramienta aún más poderosa que hablar? La capacidad de escuchar correctamente puede ser la clave para calmar a alguien enojado más rápido de lo que crees. Jesús utilizó esta técnica en múltiples ocasiones. Él sabía que en momentos de tensión, escuchar correctamente podía transformar corazones y cambiar el rumbo de una conversación. Hoy descubrirás cómo la escucha activa puede ayudarte a desarmar conflictos y calmar a alguien sin necesidad de discutir.
Quédate hasta el final de este bloque, porque también aprenderás errores comunes que la gente comete al escuchar y que pueden empeorar una discusión. El poder de escuchar. Antes de responder, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Has notado que muchas personas no escuchan realmente? En lugar de prestar atención a lo que el otro dice, solo están esperando su turno para responder. En un conflicto, esto puede ser desastroso. Cuando alguien está molesto, lo que más necesita no es que lo corrijan de inmediato, sino que se sienta comprendido. Y aquí es donde entra la escucha activa. Los negociadores del FBI utilizan esta estrategia porque han descubierto que la mejor manera de calmar a alguien es H. Jesús también usó esta técnica cuando habló con personas heridas, marginadas y enojadas. En lugar de imponer su autoridad de inmediato, escuchaba primero. Clave, mela 1. No interrumpas, deja que la persona se descargue. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El primer error que la mayoría de la gente comete en un conflicto es interrumpir demasiado pronto. Cuando alguien está enojado, su emoción es como una olla de presión. Si la interrumpes sin dejar que se desahogue, la presión se acumula y explota aún más fuerte. Pero si la dejas hablar, esa presión se libera poco a poco. Estrategia. Cuando alguien esté molesto, en lugar de decirle de inmediato por qué está equivocado, déjalo hablar sin interrupciones durante al menos 30 segundos. Ejemplo bíblico. Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. Él dejó que ella hablara primero antes de revelarle la verdad. Clave punto 2. Refleja lo que la persona está sintiendo. Job 16:4-5. También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Cuando alguien está enojado, quiere sentirse entendido. Si la persona siente que no estás de su lado, seguirá enojada. Estrategia. En lugar de contradecir, hazle ver que reconoces lo que está sintiendo. ¿Cómo aplicarlo? 1. Refleja lo que la persona siente. O veo que esto realmente te molestó. O entiendo que esto es importante para ti. 2. Haz una pregunta para seguir escuchando. O ¿qué es lo que más te molesta de esta situación? O cuéntame más sobre cómo te sientes con esto. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús se encontró con Bartimeo, el ciego gritaba desesperado por ayuda. En lugar de ignorarlo, Jesús se detuvo y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Marcos 10:51. Jesús sabía que Bartimeo quería recuperar la vista, pero aún así le preguntó, dándole la oportunidad de expresar su necesidad. Esto hizo que Bartimeo se sintiera escuchado y respetado. Clave Preta 3. El poder de las preguntas abiertas. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Una de las habilidades más poderosas que tenía Jesús era hacer preguntas en lugar de solo dar respuestas. Estrategia. Usa preguntas abiertas para ayudar a la persona a calmarse por sí misma. ¿Cómo aplicarlo? En lugar de decir, no deberías estar enojado por esto, di, ¿qué crees que podemos hacer para solucionar esto? Cuando la persona comienza a enfocarse en la solución en lugar del problema, su nivel de enojo baja automáticamente. Ejemplo bíblico. Jesús con los fariseos. En muchas ocasiones, en lugar de atacarlos, les hacía preguntas que los hacían reflexionar por sí mismos. Clave primera 4. Controlar tu propia reacción. Eclesiastés 7:9.
No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Uno de los mayores desafíos en un conflicto es que nosotros mismos no perdamos el control. Si alguien te grita y tú respondes gritando, solo avivas el fuego. Estrategia. Usa un tono de voz más bajo de lo normal. Los estudios han demostrado que cuando una persona habla en voz baja en una discusión, el otro instintivamente baja su tono también. ¿Cómo aplicarlo? Si alguien grita, no respondas con el mismo volumen. Habla más, despacio y más bajo, obligando a la otra persona a seguirte. Ejemplo bíblico. Jesús en su juicio ante Pilato. Cuando lo insultaban y lo presionaban, él no reaccionó con enojo, sino con calma. Errores que debes evitar al escuchar a alguien. Enojado, no invalides sus emociones. No digas, no es para tanto, estás exagerando. No minimices su problema. No digas, eso no tiene importancia. No le digas que se calme. En lugar de eso, usa preguntas y validación. Resultado: cuando una persona se siente validada y escuchada, su nivel de enojo baja inmediatamente. ¿Cómo aplicar estas técnicas en tu vida? Resumen de las estrategias. No interrumpas. Deja que la persona descargue su emoción. Refleja lo que siente. Hazle saber que la entiendes. Haz preguntas abiertas. Guía la conversación hacia una solución. Controla tu propia reacción. No respondas con agresividad. En el siguiente bloque veremos la importancia del momento correcto para intervenir en un conflicto. Y ahora dime, ¿alguna vez sentiste que alguien no te escuchaba en una discusión? Comenta. Quiero aprender a escuchar con sabiduría. Pero ahora surge una pregunta clave. ¿Cuándo es el mejor momento para intervenir en un conflicto? A veces, la diferencia entre calmar una discusión y avivar el fuego no está en lo que dices, sino en cuándo lo dices. La Biblia nos muestra que saber esperar el momento correcto puede cambiar el destino de una situación. Y hoy vamos a descubrir cómo reconocer las señales de cuándo. Jacobo y Esaú, un encuentro planeado por Dios. Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro, y lo abrazó, y se echó sobre su cuello, y lo besó, y lloraron. La historia de Jacob y Esaú es un claro ejemplo de cómo el tiempo puede sanar heridas y permitir una reconciliación verdadera. Jacob había engañado a Esaú y huido por miedo a su venganza. Pasaron 20 años antes de que se volvieran a ver. Si Jacob hubiera intentado hablar con Esaú cuando aún estaba furioso, el resultado habría sido muy diferente. Pero después de 2 décadas, Esaú ya había cambiado. Su corazón se había ablandado. Lección para nosotros. No, todas las conversaciones deben ocurrir en el momento en que queremos. A veces, esperar el tiempo de Dios es la mejor estrategia. Primera clave. No intentes resolver un conflicto en el momento de mayor tensión. Espera a que las emociones bajen. Señales de que no es el momento de hablar. Hay momentos en los que intentar calmar a alguien solo empeorará la situación. Aquí te doy 4 señales de que no debes intervenir aún. La persona está gritando o insultando. No puede razonar en ese estado. Su respiración es acelerada y sus gestos son agresivos. El cuerpo está en modo de pelea. No está dispuesto a escuchar y sigue interrumpiendo. En este punto, todo lo que digas será rechazado. Estás emocionalmente alterado también. Si no tienes calma, no puedes transmitir calma. Estrategia. En lugar de insistir en hablar en ese momento, di algo como: veo que esto te molesta mucho. Hablemos cuando estés más tranquilo. Quiero entenderte bien. ¿Podemos hablar en un rato cuando ambos estemos más calmados? Lección. A veces, dar un espacio es la mejor forma de evitar una explosión innecesaria.
¿Cuándo es el momento perfecto para hablar? Eclesiastés 3:7, tiempo de callar y tiempo de hablar. No podemos elegir cuando alguien se enoja, pero sí podemos elegir cuándo responder. Señales de que ya es momento de intervenir. La persona ha bajado el tono de voz. Su lenguaje corporal es menos agresivo, su respiración es más tranquila. Está abierta a escuchar y responder sin gritos. Si ves estas señales, puedes empezar la conversación con calma. ¿Cómo hacerlo? Usa frases que abran la puerta al diálogo. Parece que ya podemos hablar mejor. ¿Qué te parece si buscamos una solución juntos? Sé que esto te importa mucho. Quiero escucharte bien ahora que estamos más tranquilos. Ejemplo bíblico. Jesús con Pedro. Después de que Pedro lo negara 3 veces, Jesús no lo confrontó inmediatamente. Esperó el momento correcto y lo restauró con amor. ¿Cómo preparar el terreno para una conversación exitosa? Una vez que decides hablar, hay 3 elementos clave que debes cuidar. 1. El lugar. Escoge un ambiente donde la persona se sienta cómoda. 2. La postura. Mantente relajado y abierto a la conversación. 3. La intención. No hables para ganar una discusión, sino para entender y solucionar. Estrategia del FBI. Los negociadores saben que el ambiente influye mucho en la conversación. Si hablas en un lugar con tensión, la discusión será más difícil. ¿Cómo aplicarlo? No intentes resolver conflictos en medio del estrés. Busca un momento y lugar donde la persona esté más receptiva. Ejemplo bíblico: Jesús con Nicodemo. Jesús no lo confrontó en público, sino en un encuentro privado donde pudo escucharlo con atención. Evita estos errores. Cuando finalmente hables, no acuses. En lugar de «siempre haces esto mal», di «me gustaría que hiciéramos esto de otra manera». No generalices. Evita frases como «nunca me escuchas» o «siempre te enojas por todo». No hables cuando aún estás molesto. Si no estás calmado, la otra persona lo percibirá. Lección: el éxito de una conversación depende más de cómo la inicias que de lo que dices en ella. La paciencia es la clave para el momento correcto. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Muchas veces queremos que los conflictos se resuelvan inmediatamente. Pero la Biblia nos enseña que la paciencia es una de las herramientas más poderosas para desactivar la ira. Aprende a esperar el momento correcto. Si la persona aún está alterada, espera. Si sientes que no puedes hablar con calma, espera. Si el ambiente está tenso, cambia de escenario y espera. Resultado: cuando hablas en el tiempo de Dios, la conversación fluye mejor y la reconciliación es más fácil. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Resumen de las estrategias. No hables en el momento de mayor tensión. Observa las señales de que la persona está lista para hablar. Escoge el lugar y el momento adecuados para dialogar. Habla con la intención de entender, no de ganar una discusión. En el siguiente bloque, aprenderemos sobre el impacto del lenguaje corporal en la resolución de conflictos y cómo tu postura puede calmar a alguien sin decir una sola palabra. Y ahora dime, ¿alguna vez hablaste en el momento incorrecto y empeoraste una situación? Comenta: quiero aprender a esperar el momento correcto. Hasta ahora hemos aprendido estrategias bíblicas y modernas para calmar a una persona nerviosa y evitar conflictos. Hemos hablado sobre el poder de las palabras correctas y la importancia de esperar el momento adecuado para intervenir. Pero hay algo aún más poderoso que las palabras: el lenguaje corporal. ¿Sabías que el 55% de la comunicación es no verbal?
En otras palabras, tu postura, tus gestos y tu tono de voz pueden calmar o empeorar una situación sin que digas una sola palabra. Hoy aprenderemos cómo tu lenguaje corporal puede ser una herramienta para desactivar conflictos, pacificar a personas alteradas y transmitir autoridad sin agresividad. Quédate hasta el final de este bloque, porque también aprenderás 5 errores comunes que muchas personas cometen con su lenguaje corporal y que pueden empeorar cualquier discusión. Jesús y su presencia de paz. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: «Paz a vosotros». Después de la resurrección, los discípulos estaban aterrorizados, llenos de miedo y confusión. Pero la presencia de Jesús cambió todo. No gritó, no hizo gestos bruscos, no mostró tensión en su cuerpo. Simplemente se presentó con paz y calma, y eso transformó el ambiente. Lección para nosotros. La manera en que nos presentamos físicamente influye en cómo los demás reaccionan ante nosotros. Si queremos calmar a alguien alterado, primero debemos transmitir calma con nuestro propio cuerpo. Clave número 1. Tus manos hablan más que tus palabras. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Uno de los primeros signos de agresividad o tensión en una persona es lo que hace con sus manos. Señales que pueden empeorar una discusión: cruzar los brazos. La otra persona lo interpretará como resistencia o rechazo. Apuntar con el dedo se percibe como acusación y hace que la otra persona se ponga a la defensiva. Golpear superficies o hacer movimientos bruscos. Esto aumenta la sensación de amenaza. ¿Cómo aplicarlo? Mantén las manos abiertas y visibles. Esto transmite confianza. Usa movimientos lentos y suaves, en lugar de gestos rápidos y agresivos. Evita hacer ademanes demasiado grandes, ya que pueden ser interpretados como intimidantes. Estrategia del FBI. Los negociadores de crisis usan las palmas abiertas para mostrar que no hay amenaza y generar confianza. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús calmó a la tormenta, Él simplemente levantó su mano y habló con autoridad. Clave número 2. Tu postura define el ambiente. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El cuerpo habla antes que las palabras. Cómo tu postura influye en un conflicto. Si te inclinas ligeramente hacia adelante, muestras interés y disposición a escuchar. Si mantienes la espalda recta pero relajada, proyectas seguridad sin arrogancia. Si das un paso atrás cuando alguien está alterado, das espacio y reduces la tensión. Errores que pueden aumentar la ira. Inclinarse demasiado hacia la persona puede percibirse como confrontación. Mantener una postura rígida con los hombros tensos puede transmitir agresividad. Invadir el espacio personal de la otra persona hace que se sienta amenazada. Estrategia: mantente firme pero accesible, mostrando que no eres una amenaza, pero tampoco alguien a quien se puede intimidar fácilmente. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús enfrentó a los fariseos, nunca mostró una postura de confrontación ni de miedo. Su autoridad estaba en su presencia, no en su agresividad. Clave número 3. El poder del contacto visual. Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Jesús no necesitó palabras para hacer que Pedro entendiera su error. Un solo vistazo de Jesús rompió el corazón de Pedro y lo llevó al arrepentimiento. El contacto visual puede transmitir calma y seguridad.
¿Cómo aplicarlo en una discusión? Mantén el contacto visual de manera natural, sin parecer desafiante. Evita desviar la mirada demasiado rápido, ya que puede parecer nerviosismo o falta de interés. No fijes la mirada de manera intensa, ya que puede percibirse como intimidante. Errores comunes. Mirar hacia abajo demasiado puede hacer que parezcas sumiso o desinteresado. Evitar el contacto visual puede hacer que la otra persona piense que no te importa su problema. Una mirada fija y sin parpadear puede sentirse como un desafío. Estrategia. Usa el contacto visual para validar la emoción del otro, pero sin aumentar la tensión. Clave número 4. El tono de voz define la dirección de la conversación. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Como el tono de voz impacta una discusión. Si hablas más despacio y con calma, la otra persona automáticamente reducirá su tono. Si usas un tono pausado y bajo, obligas al otro a bajar su intensidad para escucharte. Si subes la voz, la discusión escalará de inmediato. Errores que pueden aumentar el conflicto. Hablar demasiado rápido genera ansiedad en la otra persona. Usar un tono sarcástico o condescendiente puede empeorar la situación. Subir la voz para controlar la conversación solo provocará más resistencia. Estrategia. Usa un tono firme pero sereno. Que tu voz inspire calma, no confrontación. Ejemplo bíblico. Cuando Jesús calmó a la tormenta, no gritó, solo habló con autoridad y calma. ¿Cómo aplicar estas técnicas en tu vida? Resumen de las estrategias. Usa gestos suaves y evita movimientos agresivos. Mantén una postura firme, pero accesible. Utiliza el contacto visual para conectar sin intimidar. Habla en un tono de voz bajo y pausado. En el siguiente bloque, aprenderemos cómo las palabras correctas pueden sanar y evitar conflictos antes de que empiecen. Y ahora dime, ¿alguna vez notaste cómo el lenguaje corporal influye en una discusión? Comenta. Quiero aprender a transmitir calma sin palabras. Hemos aprendido que el lenguaje corporal puede influir en una conversación antes de que digamos una sola palabra. Pero ahora nos enfocaremos en el impacto de nuestras palabras. ¿Alguna vez dijiste algo en un momento de tensión y te diste cuenta de que solo empeoró la situación? La Biblia nos dice que las palabras tienen el poder de dar vida o destruir. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hoy aprenderemos cómo elegir las palabras correctas para desactivar la ira, calmar a una persona alterada y evitar conflictos antes de que empiecen. Quédate hasta el final de este bloque, porque también descubrirás 6 frases que nunca debes decir en un conflicto. Jesús y la sabiduría en sus palabras, Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Las palabras de Jesús siempre tenían un propósito, traían paz a los ansiosos, daban dirección a los perdidos, cambiaban la actitud de quienes lo escuchaban. Lección para nosotros. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos. Si queremos calmar a alguien enojado, nuestras palabras deben transmitir gracia y sabiduría, no confrontación. Clave número 1. Evita palabras que incendian la discusión. Proverbios 15:1. La respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces no es el conflicto en sí lo que causa un problema mayor, sino las palabras mal elegidas que lo agravan. Frases que pueden intensificar una discusión. Cálmate. Parece una orden y puede generar más enojo. Siempre haces lo mismo. Generalizar aumenta la frustración. No es para tanto. Minimiza el sentimiento de la otra persona.
Yo nunca hago eso. Coloca una barrera en la conversación. Eres demasiado sensible. Ataca la emoción del otro. ¿Cómo reemplazarlas? En lugar de cálmate, di, sé que esto te afecta, hablemos con calma. En lugar de siempre haces lo mismo, di, podemos buscar una mejor forma de resolver esto. En lugar de no es para tanto, di, entiendo que esto te molesta, dime cómo te sientes. Ejemplo bíblico, Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. En lugar de condenarla, usó palabras que calmaron la situación y trajeron sabiduría. Clave Mapro 2. Usa palabras que validen el sentimiento del otro. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Cuando alguien está alterado, muchas veces lo único que necesita es sentirse comprendido. Estrategia. En lugar de contradecir inmediatamente, valida su emoción y luego busca redirigirla. Ejemplos de frases que validan sin aumentar la discusión. Puedo ver que esto es importante para ti. Entiendo que esto te haga sentir así. Quiero saber más sobre cómo te sientes con esto. Ejemplo bíblico, Jesús con Marta. Cuando ella se quejó porque María no la ayudaba, Jesús no la regañó, sino que le habló con suavidad y la redirigió a lo más importante. Clave número 3. El poder de reformular palabras negativas. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Si alguien te dice algo negativo o agresivo, en lugar de devolver la misma actitud, puedes reformular lo que dijo de una manera más positiva. Estrategia. Cuando recibas una frase negativa, reformúlala antes de responder. Ejemplo, nunca me escuchas. Quiero sentirme escuchado. ¿Podemos hablar un momento? No me importa lo que piensas. Quiero entender mejor tu punto de vista. Ejemplo bíblico. Cuando los fariseos intentaron atrapar a Jesús con palabras, él siempre reformuló la conversación para traer sabiduría. Clave Proma 4. La importancia del tono y la pausa antes de responder. Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una pausa de 3 segundos antes de responder puede evitar una pelea innecesaria. ¿Cómo aplicarlo? Antes de responder, respira profundamente. Baja el tono de voz para que el otro lo imite. Si no sabes qué decir, di, necesito un momento para pensar bien mi respuesta. Ejemplo bíblico. Jesús, cuando fue acusado ante Pilato, no respondió con ira, sino con control absoluto de sus palabras. Clave Mela 5. Palabras que siempre traen paz. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si quieres convertirte en una persona que calma conflictos, aquí hay frases que siempre traerán paz en una conversación. Quiero entenderte mejor. Podemos encontrar una solución juntos. Hablemos con calma. Quiero que ambos nos sintamos bien con esto. No quiero pelear, quiero encontrar una manera de resolverlo. Me importas más que esta discusión. Estas frases desarman la agresividad y cambian el tono de una conversación. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Resumen de las estrategias. Evita palabras que intensifican la discusión. Valida el sentimiento del otro antes de dar tu opinión. Reformula frases negativas para evitar confrontaciones. Usa pausas y tono de voz para desescalar tensiones. Usa palabras que inviten a la paz y la reconciliación. En el siguiente bloque veremos cómo manejar conflictos en situaciones específicas como el hogar, el trabajo y la iglesia. Y ahora dime, ¿qué frase crees que es más efectiva para calmar una discusión? Comenta. Quiero aprender a hablar con sabiduría.
Hemos aprendido cómo las palabras y el lenguaje corporal pueden calmar a una persona enojada y evitar conflictos. Pero no todos los conflictos son iguales. Un desacuerdo con tu pareja no es lo mismo que un problema en el trabajo. Hoy exploraremos cómo manejar conflictos en diferentes escenarios: familia, matrimonio, trabajo, iglesia, conflictos en público. Quédate hasta el final, porque descubrirás los 3 errores que pueden arruinar cualquier intento de reconciliación. Conflictos familiares. Cómo responder con amor. Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Los conflictos familiares son los más difíciles de manejar porque involucran emociones profundas. ¿Cómo resolver discusiones familiares? No reacciones en el calor del momento. Espera a que todos estén calmados. Usa yo en lugar de tú. En vez de siempre haces esto mal, di: me gustaría que hiciéramos esto diferente. Busca soluciones, no culpables. Error común: querer ganar la discusión en lugar de restaurar la relación. Ejemplo bíblico: la historia del hijo pródigo. El padre no buscó quién tenía la culpa, simplemente restauró la relación. Matrimonio: cómo calmar conflictos de pareja. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estrategias para discusiones de pareja. Habla desde el amor, no desde la frustración. No ataques. Expresa cómo te sientes. Escucha antes de responder. Errores que arruinan una discusión de pareja: gritar o usar palabras hirientes, traer errores pasados a la discusión, usar el silencio como castigo. Ejemplo bíblico: Abigail y Nabal. Abigail evitó un conflicto mortal con sabiduría y palabras de paz. Conflictos en el trabajo. Cómo responder con profesionalismo. Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Cómo manejar conflictos laborales? Evita discusiones emocionales en el trabajo. Responde con hechos, no con sentimientos. Si hay un malentendido, pide aclaración antes de reaccionar. No te quejes con otros compañeros. Resuelve el problema directamente. Error común: hablar mal de un jefe o compañero. Esto puede afectar tu reputación más que el problema en sí. Ejemplo bíblico: José en Egipto. Mantuvo su integridad y su trabajo bien hecho, incluso en medio de injusticias. Conflictos en la iglesia. ¿Cómo evitar divisiones? Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo resolver problemas en la iglesia? No tomes ofensas personales. Muchas veces los desacuerdos son por diferencias de opinión, no por malas intenciones. Ora antes de hablar. Pide dirección a Dios antes de confrontar a alguien. Habla en privado con la persona antes de comentar con otros. Error común: crear divisiones hablando mal de otros hermanos en la fe. Ejemplo bíblico: Pablo y Bernabé. Aunque tuvieron un desacuerdo fuerte, no dejaron que esto destruyera su ministerio. Conflictos en público. ¿Cómo controlar la situación? Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estrategias para calmar conflictos en público. No grites ni respondas con agresividad. Mantén la calma y habla con serenidad. Si la otra persona está muy alterada, sugiere hablar en un lugar privado. Evita las miradas desafiantes o los gestos que puedan ser interpretados como provocaciones. Error común: hacer el conflicto más grande al discutir frente a otros. Ejemplo bíblico: Jesús con los fariseos. Nunca entró en una discusión agresiva en público, sino que respondía
con sabiduría. ¿Cómo evitar que un conflicto se salga de control? Sigue estas 3 estrategias en cualquier tipo de discusión. 1. Evalúa si realmente vale la pena discutir. 2. Usa palabras de paz en lugar de confrontación. 3. Si la situación se calienta, retírate antes de perder el control. 3 errores que pueden arruinar una discusión: ser sarcástico o burlarse del otro, hacer comparaciones, eres igual que, elevar la voz para ganar la conversación. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Resumen de las estrategias. Cada conflicto es diferente. Adapta tu respuesta al contexto. En la familia, el amor debe ser la base de la reconciliación. En el matrimonio, evita palabras que hieran más que ayuden. En el trabajo, mantén profesionalismo y evita chismes. En la iglesia, busca unidad en lugar de divisiones. En público, no caigas en provocaciones ni hagas el problema más grande. En el siguiente bloque, aprenderemos cómo identificar las señales de advertencia antes de que un conflicto comience. Y ahora dime, ¿en qué área necesitas más sabiduría para manejar conflictos? Hemos aprendido estrategias para manejar conflictos en diferentes situaciones. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos evitar muchos de esos conflictos antes de que siquiera comiencen? La clave está en identificar las señales de advertencia. Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dios nos da discernimiento para reconocer cuando una situación está escalando y cuándo es el momento de actuar antes de que sea demasiado tarde. En este bloque, aprenderemos cómo identificar señales de alerta y cómo prevenir discusiones antes de que se conviertan en conflictos grandes. Quédate hasta el final, porque también veremos 5 actitudes que pueden evitar una discusión antes de que empiece. Jesús y su capacidad para identificar tensiones. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús no solo escuchaba las palabras de las personas, él discernía lo que había en sus corazones. Veía señales de conflicto antes de que estallaran. Evitaba trampas de los fariseos, respondiendo con sabiduría. Sabía cuándo hablar y cuándo retirarse. Lección para nosotros. Podemos aprender a identificar las señales tempranas de tensión y tomar medidas antes de que un conflicto escale. Clave número 1. Reconoce las señales de advertencia. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Antes de que un conflicto explote, hay señales que indican que algo no está bien. Señales de que una persona está molesta o tensa. Responde con frases cortas y frías. Evita el contacto visual o está tensa físicamente. Se muestra impaciente o interrumpe constantemente. Su tono de voz se vuelve más seco o agresivo. ¿Qué hacer en este caso? No ignores la tensión. Pregunta con calma si algo está mal. Evita confrontar directamente. Usa frases como: siento que algo te molesta, ¿quieres hablarlo? Mantén un tono tranquilo y controlado. Error común: suponer que la persona está molesta contigo y reaccionar a la defensiva. Clave número 2. Identifica tus propios gatillos emocionales. Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Muchos conflictos no comienzan porque la otra persona está enojada, sino porque nosotros reaccionamos de manera impulsiva. ¿Qué son los gatillos emocionales? Son aquellas palabras o actitudes que nos hacen reaccionar sin pensar. Ejemplos de gatillos emocionales comunes: sentirse ignorado o no escuchado,
Cuando alguien usa un tono de voz que interpretamos como autoritario, recibir una crítica aunque sea constructiva. ¿Qué hacer? Identifica qué situaciones te hacen perder el control. Antes de reaccionar, respira profundo y piensa si vale la pena discutir. Pide a Dios que te ayude a tener dominio propio. Error común. Asumir que cualquier comentario es un ataque personal. Ejemplo bíblico. Moisés golpeando la roca en Números 20. Su enojo lo llevó a desobedecer a Dios y perder la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Clave Mita 3. Aprende a leer el ambiente antes de hablar. Eclesiastés 3.7. Tiempo de callar y tiempo de hablar. No todas las situaciones son buenas para hablar un tema difícil. Si notas que la persona está cansada o irritada, pospón la conversación. Si hay otras personas alrededor, evita discusiones en público. Si la persona ha tenido un mal día, espera un mejor momento. Ejemplo bíblico, Nehemías. Antes de pedirle permiso al rey para reconstruir Jerusalén, esperó el momento adecuado para hablar. Error común. Elegir hablar de temas sensibles en medio de una situación tensa. Clave pura 4. Cuida tu tono y tus palabras desde el principio. Proverbios 15:1. La respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El tono que usamos al iniciar una conversación puede determinar el resultado. Si hablas con agresividad, la otra persona responderá con agresividad. Si hablas con calma y respeto, es más probable que el otro haga lo mismo. ¿Qué hacer? Empieza la conversación con un tono relajado y abierto. Si la otra persona responde con enojo, no te contagies de su actitud. Usa frases que inviten al diálogo, no a la confrontación. Error común. Elevar la voz para intentar controlar la conversación. Clave Bra 5. 5 actitudes que previenen conflictos. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay actitudes que podemos cultivar para reducir la cantidad de conflictos en nuestra vida. 1. Sé intencional en escuchar antes de hablar. 2. Practica la empatía. Intenta ponerte en el lugar del otro. 3. No respondas con sarcasmo, ni burla. 4. Sé una persona confiable que otros respeten. 5. Usa la oración como primera respuesta ante los conflictos. Ejemplo bíblico, Pablo y Silas en la cárcel. En lugar de quejarse o discutir con los guardias, usaron el poder del agradecimiento y la adoración. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? Resumen de las estrategias. Aprende a detectar señales de que una persona está molesta antes de que explote. Identifica tus propios gatillos emocionales y trabaja en ellos. Elige el momento y lugar adecuado para hablar. Cuida el tono de tu voz y evita palabras que puedan provocar una reacción negativa. Practica actitudes que previenen conflictos en el día a día. En el siguiente bloque aprenderemos un protocolo bíblico y práctico para actuar en medio de un conflicto y recuperar el control emocional. Y ahora dime, ¿qué señal de alerta te ha ayudado a evitar conflictos en tu vida? Comenta. Quiero aprender a identificar los conflictos antes de que comiencen. Hemos aprendido a calmar a personas alteradas, manejar conflictos y prevenir discusiones antes de que comiencen. Pero ¿qué hacemos cuando ya estamos en medio de una discusión o hemos perdido el control emocional? 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy aprenderemos un protocolo de pacificación basado en principios bíblicos y estrategias prácticas para manejar cualquier conflicto y restaurar la paz.
Quédate hasta el final, porque terminaremos con una oración poderosa para que Dios te llene de dominio propio y sabiduría en los momentos de tensión. Paso 1. Detén la escalada del conflicto. Proverbios 29:11. El necio da rienda, suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Lo primero que debes hacer es evitar que el conflicto siga creciendo. Errores comunes que aumentan una discusión: responder con más agresividad, elevar el tono de voz, interrumpir y no dejar hablar, usar sarcasmo o desprecio. ¿Qué hacer? Respira profundo antes de responder. Baja el tono de tu voz intencionalmente. Si la otra persona está gritando, mantente en calma para no alimentar el conflicto. Estrategia: usa frases que desactiven la tensión. Vamos a calmarnos y hablar bien. Quiero entenderte, pero hablemos con tranquilidad. Prefiero que conversemos cuando ambos estemos más tranquilos. Ejemplo bíblico: Jesús con la mujer samaritana. No la confrontó con dureza, sino que redirigió la conversación con sabiduría. Paso 2. Reflexiona antes de minotbim. Hablar. Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando estás molesto, lo peor que puedes hacer es hablar sin pensar. ¿Qué hacer? Haz una pausa antes de responder. No estás obligado a contestar de inmediato. Pregúntate: ¿estoy hablando para solucionar o para ganar la discusión? Reformula lo que vas a decir para evitar palabras hirientes. Errores comunes: responder impulsivamente sin medir las consecuencias. Decir cosas que después te arrepentirás. Culpar al otro en lugar de buscar soluciones. Ejemplo bíblico: José con sus hermanos. En lugar de actuar por emoción, se tomó su tiempo para procesar lo sucedido antes de hablar. Paso 3. Usa el poder de la empatía. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La empatía es clave para resolver cualquier conflicto. ¿Qué hacer? Haz preguntas para entender el punto de vista de la otra persona. Escucha sin interrumpir. Refleja lo que el otro siente para demostrar que lo entiendes. Estrategia: usa frases que muestren empatía. Entiendo que esto te haya afectado. Quiero escuchar cómo te sientes sobre esto. No quiero que te sientas mal, quiero que encontremos una solución. Ejemplo bíblico: Jesús con Marta y María. Él validó sus sentimientos antes de darles una enseñanza. Paso 4. Reconoce tu parte en el conflicto. Mateo 7:5. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces el problema no es solo del otro, sino también nuestro. ¿Qué hacer? Pregúntate: ¿contribuí de alguna manera a esta discusión? Si cometiste un error, admítelo con humildad. Pide perdón si es necesario. Error común: negarse a aceptar responsabilidad y culpar solo al otro. Ejemplo bíblico: David y Natán. David reconoció su error cuando el profeta lo confrontó. Paso 5. Ofrece soluciones, no solo quejas. Romanos 14:19. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En lugar de enfocarte en lo que está mal, busca soluciones. ¿Qué hacer? Propón formas de mejorar la relación. Busca un punto medio donde ambos se sientan respetados. Enfócate en lo que se puede cambiar, no en lo que ya pasó. Error común: quedarse estancado en la discusión sin buscar soluciones. Ejemplo bíblico: Nehemías reconstruyendo los muros. No se quedó quejándose, sino que buscó soluciones. Paso 6. Ora para cerrar el conflicto.
y traer paz. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Después de resolver un conflicto, sella el momento con oración. ¿Qué hacer? Si la otra persona es creyente, pídele que oren juntos. Si no lo es, ora por ella en privado. Pide a Dios que traiga sanidad y sabiduría en futuras discusiones. Resumen del protocolo de pacificación. 1. Detén la escalada del conflicto antes de que crezca. 2. Reflexiona antes de hablar para evitar palabras hirientes. 3. Usa la empatía para comprender el punto de vista del otro. 4. Reconoce tu parte en el conflicto con humildad. 5. Enfócate en soluciones en lugar de quejas. 6. Ora para cerrar el conflicto y restaurar la paz. Oración final. Liberación del conflicto y restauración de paz. Señor, hoy vengo delante de ti para entregarte mis emociones, mis relaciones y mis conflictos. Ayúdame a tener dominio propio, a hablar con sabiduría y a buscar la paz en cada situación. Enséñame a perdonar y a ser un pacificador en mi hogar, mi trabajo y mi comunidad. Gracias porque sé que tú me das la fuerza y la guía para manejar cada situación con amor y humildad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora es el momento de actuar. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Aplica este protocolo diariamente. Mantén un diario de gratitud. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo y no perderte ningún video. Comenta: quiero ser un pacificador en mi vida. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, ¿qué tema te gustaría que abordemos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Te espero en el próximo video. Recuerda que eres valioso. Cree en tu propósito y quédate con Dios.